Yo entro al lugar más santo a través del Cordero de Dios, y vengo tan solo a adorarte. Yo entro a honrar al yo soy. Dios, te adoro a ti, te adoro a ti, Dios, te adoro a ti, te adoro a ti, pues tu nombre es santo, santo, Dios, pues tu nombre es santo, santo, Dios. Yo entro al lugar más santo a través del Cordero de Dios, y vengo tan solo a adorarte. Yo entro a honrar al yo soy. Dios, te adoro a ti, te adoro a ti, Dios, te adoro a ti, te adoro a ti, pues tu nombre es santo, santo, Dios, pues tu nombre es santo, santo, Dios, pues tu nombre es santo, santo, Dios, pues tu nombre es santo, tu nombre es santo, oh Dios, tu nombre es santo, tu nombre es santo, Dios, tu nombre es santo, santo, Dios, pues tu nombre es santo, pues tu nombre es santo, santo Dios,
Gracia y paz para todos ustedes, queridos hermanos. Los saludamos nuevamente desde su iglesia de Salvation Army en la ciudad de Nueva York. Estamos contentos de poder compartir con ustedes la palabra del Señor y hoy vamos a estar en nuestro segundo tema de esta larga serie que son el Apocalipsis, las iglesias del Apocalipsis, y nuestro tema que nos corresponde para hoy es la iglesia de Éfeso. Amén. Así que vamos a abrir nuestra Biblia y vamos a ir al capítulo 2 del libro de Apocalipsis en el versículo 4, que vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Y dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Amén. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y hoy vamos a estar hablando de algo muy importante, muy importante para nuestro tema y también para nuestra edificación, porque lo importante de compartir la palabra de Dios es edificar a los santos. ¿Para qué? Para que hagan parte correctamente y con una buena mayordomía en el edificio que es el Señor Jesús. Amén. Esta es una alegoría que nos enseñó el apóstol Pablo, donde dice que cada uno de nosotros hacemos parte del cuerpo del Señor Jesucristo. Así que esto es para edificación de la iglesia y vamos a orar al Señor para que esta palabra sea entendida, para que esta palabra sea comprendida, y allí aquel que necesite ser ministrado, que sea ministrado por el mismísimo Espíritu Santo de Dios. Amén. Señor y Padre nuestro, te damos gracias, mi Dios, por este día. Te damos gracias por la oportunidad, Señor, que nos das de abrir tu palabra. Te pedimos, mi Dios, que tu Santo Espíritu, Señor, sea con nosotros, que tu palabra sea entendida, mi Dios, que podamos compartirla con denuedo. Ministra, mi Señor, los corazones que están tristes, Señor, preocupados, que están angustiados, Señor, aquellos que tienen enfermedad, mi Dios, aquellos que tienen preocupación por sus familias. Padre, yo te ruego en el nombre de Jesús, Señor, que tú seas ministrando, que seas bendiciendo, Señor, que seas sanando, Señor, en este día. Te damos las gracias, mi Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Entonces, mis hermanos, el mensaje a Éfeso. Este mensaje a la iglesia de Éfeso es muy importante para poder entender todo el libro del Apocalipsis. Por eso es menester leer el mensaje completo. Así que vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 7, que es el mensaje a la iglesia de Éfeso. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces a las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, del cual está en medio del paraíso de Dios. Amén. Esta es palabra del Señor. Entonces, dice que el Señor le habla a Juan. Pero antes de hablar a Juan, y me gusta siempre tratar de centrar en lo que el Señor nos muestra previamente, antes de hablarnos, esas visiones que el Señor nos muestra. Dice que Juan vio a uno como semejanza de hombre que estaba en medio de los 7 candeleros. Amén. Y esto es precioso, porque bajo el tema que nos vamos a mover hoy, que es cuando se pierde el amor, vamos a ver la presentación de nuestro Señor Jesucristo. Ahí en Apocalipsis 2:4 dice: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y nuestro tema de hoy es cuando se pierde el amor. Pero apenas comienza
la lectura, ahí en el versículo 1 dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Que tiene las 7 estrellas ahí en el último versículo del capítulo 1, nos revela quiénes son las 7 estrellas. Y las 7 estrellas son los ángeles de las iglesias. O sea que los ángeles de las iglesias están en la mano de Dios. Amén. Y esta palabra ángeles de las iglesias son aquellos ministradores o aquellos mensajeros que están allí en las iglesias. Entonces, dice que ellos están en la diestra del Señor, pero también dice que Él también es el que anda en medio de los 7 candeleros, y los 7 candeleros son las 7 iglesias. Y esto es importante, hermanos, porque el Señor Jesucristo da su carta de presentación, o se presenta así a las iglesias, con el amor precioso de estar ministrando en el tabernáculo del Dios Santo. Porque cuando Juan está viendo esta visión, está viendo al Hijo del Hombre, al Señor Jesucristo, ministrando en el tabernáculo de Dios allá en los cielos. Porque ¿cuál era uno de los trabajos que hacían los sacerdotes allá en el tabernáculo, allá en el desierto? Pues el sacerdote tenía que ir con sus palitas, sus despabiladeras, y donde estaba el candelabro de los 7 brazos, tenía que estar quitándole los residuos o lo que sobraba del aceite de oliva. ¿Para qué? Para que la luz pudiera resplandecer. El tabernáculo era un lugar totalmente oscuro, y lo único que traía luz era el candelabro, que el candelabro es representación del Espíritu Santo. Entonces, lo que está haciendo el Señor Jesucristo es mostrándole a Juan con qué amor Él ministra dentro del tabernáculo al Dios Santo. Pero a su misma vez le está revelando a Juan que Él es el que tiene cuidado de las iglesias, y que cada uno de esos 7 candelabros representa una iglesia. En este caso, la primera iglesia es Éfeso. Amén. Y esto es bien importante, hermanos, porque empezamos a entender con cuánto amor el Señor nos empieza a hablar, nos empieza a revelar. Porque el Señor quiere que hablemos. Amén. El Señor quiere que nosotros no nos quedemos callados. Pero también, muchas veces lo que nosotros escuchamos no se queda en nuestros oídos, sino que se va. Por eso le dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Porque cuando queda escrito, cuando queda estipulado, es más fácil de volver a revisar y de volver a leer. Por eso ustedes y yo tenemos la palabra del Señor, porque fue escrita para nosotros. Amén. Entonces dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra y el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Amén. El Señor Jesucristo dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Amén. Entonces, para poder entender todo esto, que el Señor está hablando acerca del amor, dice que es una iglesia que ha trabajado, porque dice que ha trabajado arduamente y con paciencia, y que no puede soportar a los malos porque los ha probado y los ha hallado mentirosos. Entonces, tenemos que entender qué es o qué era Éfeso y qué representaba Éfeso, porque esta iglesia es una de las iglesias de ahí, de Asia Menor, pero parece ser que era muy, muy importante. Bueno, Éfeso era una ciudad ya bastante antigua, y es interesante conocer un poco de la historia de la ciudad, porque cuando se funda la ciudad se abren puertas a ciertos espíritus. Cuando se funda una ciudad se abren puertas a ciertos espíritus, y cuando se fundan las iglesias el Señor las funda con un propósito específico: derribar las potestades que habían antes. Generalmente, cuando una iglesia se abre en algún pueblo, en alguna ciudad, en algún barrio, se hace con el propósito de derribar a la potestad que estaba reinando en ese lugar. Éfeso no era la excepción. Éfeso tenía
un trasfondo bastante antiguo, unos 1200 años antes de Cristo, había sido fundada, y esta ciudad había pasado por cosas muy, muy interesantes. Cuando vino su fundación, esta ciudad se fundó bajo el gobierno de una potestad femenina llamada Artemisa. Esta era la patrona o deidad que operaba en Éfeso. Y esto duró por muchos años porque Éfeso sufrió cosas muy, muy fuertes. Ustedes pueden recordar una historia ahí en el libro de los Hechos, cuando Pablo se levanta uno llamado Demetrio, se lo va a leer ahí en el capítulo 19 de los Hechos, que era uno que hacía templecillos. ¿Recuerdan ustedes de Artemisa? O sea, eran figuritas de la diosa esta, y ellos se levantan contra Pablo y su compañero, porque ellos empezaron a ver que ellos atacaban al sistema de comercio, y no solamente al sistema de comercio, sino al sistema religioso. Y se levantan tanto que ustedes, algunos de ustedes habrán leído, si no los invito a que lo lean, duraron gritando por bastante tiempo más adelante, porque ya esta Artemisa no se llamaba Artemisa, sino que se llamaba Diana, Diana de los Efesios. ¿Ok? Y gritaron, dice que por más de 2 horas, Diana, viva Diana de los Efesios, viva Diana de los Efesios. Entonces, aquí en esta ciudad operaba una deidad bastante poderosa, bastante fuerte. El Señor envía al apóstol Pablo a fundar la iglesia allá en Éfeso, porque más adelante, y esto es lo que vamos a estudiar hoy, el Señor iba a hacer una obra tremenda en Éfeso. ¿Ven? Entonces, más o menos en el siglo VI antes de Cristo, la ciudad fue tomada por los persas, fue tomada por los árabes, y la ciudad fue también tomada por un rey de Pérgamo. Y este rey la regaló, ¿ok? Se la regaló. No solo la ciudad de Éfeso, sino la provincia de Lidia, donde estaba Éfeso. Se la regaló al emperador romano. Entonces, cuando llega el emperador romano venía con sus deidades, pero como ya existía Artemisa, lo que hicieron fue traer y cambiarle el nombre a esa deidad, que se empezó a llamar Diana, Diana de los Efesios. Entonces, esta ciudad era bastante importante porque era un puerto, y por este puerto entraba todo tipo de comercio hacia Asia Menor, de manera que era una ciudad de la cual Asia dependía no solamente de su comercio, de su economía, sino que era el centro religioso donde llegaban la mayoría, pues, de todos los que iban a visitar hacia Asia Menor. Entonces, Pablo comienza allí el ministerio en Éfeso. Ya Pablo había fundado otras iglesias, ya incluso había ido hasta Grecia, pero en su regreso llega a Éfeso. Y acá empieza lo interesante y lo poderoso de esta iglesia. Dice que él llega a Éfeso, pero el libro del Apocalipsis, en todo el capítulo 2 y el 3, nos habla de que son 7 iglesias. Entonces, a partir de Éfeso, que está en un puerto, empezamos nosotros a ver las diferentes iglesias. Entonces dice Éfeso, después viene Esmirna, después viene Pérgamo, después viene Tiatira, después viene Sardis, después viene Filadelfia, después viene la Odisea. Si ustedes se dan de cuenta, es como si fueran las manecillas del reloj. Y cuando ya termina en la Odisea, vuelve y cae en Éfeso. Así que es como un círculo donde hay 7 candeleros. Y lo interesante es que en el versículo 1 que nosotros leímos hace un momentito, dice el Señor: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra y el que anda en medio de los 7 candeleros. Amén, en medio de los 7 candeleros. Así que el Señor está observando y está tratando con la despabiladera a cada una de las iglesias que están en ese momento en Asia Menor. ¿Por qué? Porque en ese momento ya se aproximaba la destrucción de Jerusalén.
y el evangelio tendría que expandirse. Entonces es importante nosotros entender qué es lo que pasa en Éfeso. Amén. Es importante entender qué es lo que pasa en Éfeso. Entonces, la fundación de Éfeso llegó con Pablo y allí encontró unos discípulos que eran discípulos de Juan el Bautista, que creían y habían sido bautizados con el bautismo de Juan. Entonces Pablo les completa el evangelio y ellos recibieron al Señor y fueron bautizados en el nombre del Señor. Amén. Y Pablo puso sobre ellos sus manos y recibieron al Espíritu Santo, y eran por todos como unos 12 hombres. Así comienza la historia en Éfeso. Pero antes de esto sucedió la historia que pasa con Aquila y con Priscila, cuando Pablo sale a la hora de la oración y entonces allá ellos dos se convierten. Amén. Entonces, hay algo interesante que empieza aquí en esta iglesia, que es que la iglesia no empieza en un centro o en un edificio común y corriente. La iglesia empieza en la casa. Y justamente en la casa de Aquila y de Priscila es donde comienza esta iglesia. Y esto es importante, hermanos, porque muchas veces nosotros lo que queremos es buscar un edificio, el más bonito, ¿verdad? Con jardines lindos, que tenga una puerta hermosa, que tenga unos buenos micrófonos, que tenga unos buenos parlantes para escuchar, o un buen sitio o un buen grupo de adoración. Pero lo cierto es que la iglesia poderosa comenzó en la casa. Allá en 1 Corintios, en 16-19, podemos ver uno de los contextos necesarios hacia el final de la carta, que dice, es una despedida, dice: las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Entonces, como podemos ver, hermanos, Éfeso era un lugar donde comienza desde la casa. Amén. Ahora, dice allá en la fundación de la iglesia de Éfeso, la podemos observar nosotros mejor en el capítulo 19 del libro de los Hechos. Entonces dice que Apolo llegó a Éfeso después de que ya había llegado Pablo. Entonces, Apolos es aquel que llega a Éfeso, pero hay algo importante también aquí que pasó. No solamente era un centro religioso, sino que era un centro de cultura. Porque viene Apolos y dice la palabra de Dios que Apolos venía de Alejandría. Y Alejandría se conocía, Alejandría está en Egipto, se conocía como el centro de la cultura, porque en Alejandría, de hecho hasta hoy, existe una de las mayores bibliotecas que hay. Y acá es algo bien interesante, porque también allí en Éfeso, si ustedes van y leen la carta a los Efesios, que es una carta preciosa, ustedes se van a dar de cuenta de que a Pablo lo expulsan de la sinagoga. ¿Ok? Los judíos, los que estaban celosos, lo expulsan de la sinagoga y Pablo se va a enseñar a la casa de uno llamado Tirano. Y este Tirano tenía una escuela. ¿Ok? Y entonces Pablo está en este lugar por 3 años enseñando. Y entonces, ¿qué podemos aprender de ahí? De que aquí son muy importantes los libros. De que aquí es muy importante las personas que se instruyen. Viene Apolos, pero Apolos tenía algo, tenía mucha sabiduría, mucho conocimiento, mucho entendimiento, pero no había sido bautizado por el Espíritu Santo. Entonces Aquila y Priscila, cuando lo escuchan hablar, que habla con mucho denuedo, con mucha inteligencia, lo llaman hacia un lado y le preguntan: ¿usted ha sido bautizado en el Espíritu Santo? Dice que no, que ni siquiera lo conocen. Él recibe el bautismo y de ahí, de Éfeso, sale él hacia Corinto, hacia Acaya, y allá empieza a ministrar más poderosamente. Entonces, en Éfeso había algo importante, que era la educación. Amén. Y de esto vamos a hablar ahorita un poquito más adelante, porque resulta que por la educación muchas personas dejan su primer amor, porque se encargan más en el conocimiento,
en la investigación, en conocer los pequeños detalles. Y muchas veces, y eso es bueno, el Señor dice que nosotros tenemos que preocuparnos en eso, en las teologías, en la doctrina. Pero una teología y una doctrina sin el Espíritu Santo es simplemente historia. Nosotros tenemos que entender que el Señor quiere que nosotros seamos edificados en todos los sentidos. No solamente en nuestra educación, no solamente tampoco en nuestra espiritualidad, porque aquí hay dos polos. Está la palabra y está el espíritu. Pero si tú te vuelves espiritual, entonces te vuelves un fanático espiritual. Pero si te vuelves solamente un lector o un doctor en la ley, pues entonces te vas a volver legalista, porque la palabra de Dios es una ley. Amén. Entonces necesitamos el complemento de los dos. Necesitamos el complemento tanto de la palabra de Dios como del Espíritu Santo. Amén. Entonces, Pablo allá en Éfeso ya había puesto ancianos. Amén. Él había trabajado por 3 años, había instruido por 3 años. Y aquí está lo importante del tema para hoy. Okay. Aquí vamos a entender qué es lo importante del tema para hoy. Me gustaría leer Hechos capítulo 26. No lo vamos a leer todo por cuestión de tiempo, pero vamos a leer desde el verso 26 en adelante. Voy a leer un poquito rápido para que podamos entender. Dice: por tanto, os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Amén. Eso lo está diciendo Pablo cuando manda llamar a los ancianos a Mileto, a una ciudad más abajito. Le dice: vaya, tráiganme a los ancianos de Éfeso, porque hay algo importante que tengo que decirles. Ahorita lo vamos a leer, pero Pablo les dice: ya ustedes no van a ver más mi rostro. Verso 27, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. O sea, Pablo les está diciendo que prácticamente él cumplió el trabajo que tenía que hacer con ellos. Era la última vez que iban a ver su rostro y él ya cumplió su palabra. Él sabía que el Espíritu Santo le dijo que era lo que iba a hacer en Éfeso y hasta dónde iba a hacer él ese trabajo en Éfeso. Recuerden lo que decíamos la semana pasada. Nosotros no podemos hacer más de lo que Dios no nos ha aprobado. Y Pablo le estaba diciendo en este momento a los ancianos de Éfeso que lo que Dios le había encomendado a él ya lo había cumplido. Entonces ahora fíjese en lo que dice después del verso 28. Dice: por tanto, mirad vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Amén. Aquí a los ancianos ya les llama obispos. Para apacentar la iglesia de Dios. Ahí en las versiones dice la iglesia del Señor, porque a los traductores se les tembló la mano de decir la iglesia de Dios. Pero en el griego original, en el koiné, dice la iglesia de Dios. O sea que los ancianos tienen que apacentar la iglesia de Dios por el conocimiento que han recibido. Dice: el cual ganó por su propia sangre, la sangre de Dios. Entonces dice ahí en el 29, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Qué cosa tremenda, hermanos, que entre los mismos hermanos se van a levantar estos lobos rapaces. Y dice: por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestaros con lágrimas a cada uno. Ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, la cual es poderosa para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata ni oro, ni vestido de nadie he codiciado, antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí, a los que han estado conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Y recordar la palabra del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto en todos, y echándose al cuello de Pablo le besaban, y doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, que no verían más su rostro.
y le acompañaron al barco. Entonces aquí ya vemos nosotros lo que Pablo hizo ya de vuelta en su tercer viaje, de que él ya no iba a estar más en Éfeso, ya no iba a volver a Éfeso, pero llama a los ancianos y les confirma y los amonesta. Yo ya les enseñé por más de 3 años. Estuve con ustedes 3 años enseñándole la sana doctrina, enseñándole la santa palabra de Dios, y ahora a ustedes les corresponde continuar con este trabajo. Amén. Entonces, si ustedes se dan de cuenta, hermanos, aquí nosotros empezamos a ver algo muy importante, porque Éfeso tenía una madurez espiritual muy, muy grande. Amén. Por eso es que Éfeso, o el mensaje a la iglesia en Éfeso, comprende el tiempo del descanso. ¿Por qué? Porque estaban los apóstoles predicando ahí en Éfeso. Y es interesante que cuando Pablo llegó a Éfeso, estaban los paganos, también estaban los judíos, y ahora empieza a estar y a surgir todo este cristianismo. Entonces realmente la iglesia de Éfeso comenzó a crecer porque Pablo empieza a predicar, Aquila y Priscila empiezan a predicar desde sus casas, y la iglesia se empieza a expandir. Tal es el caso que se expande hasta las ciudades de Esmirna, de Pérgamo, de Sardis, de Tiatira, de Laodicea, de Filadelfia. Entonces, si ustedes se dan de cuenta, a la carta de los Efesios que le escribe Pablo ha sido considerada una de las cosas más profundas que se ha escrito en toda la historia de la humanidad. Amén. Aquí hay algo que rescatar y que es tremendo y es precioso. Es que el Señor conoce las obras y el arduo trabajo y la paciencia, y que no puede soportar, de que ellos no podían soportar a los malos. Ellos no pueden soportar a los malos porque tenían el conocimiento y tenían la dirección del apóstol Pablo. Y no solamente del apóstol Pablo, sino de Aquila y de Priscila y de los demás ancianos poderosos en la palabra de Dios. Y cada vez que ellos imponían las manos, venía el Espíritu Santo sobre los nuevos creyentes. Y entonces en este lugar había tanta madurez espiritual, que eso es lo que dice aquí el Señor. Dice: has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y es lo mismo que escribe el apóstol Juan, porque resulta que unos tiempos después, por mandato del Señor Jesucristo, Juan viene a vivir a Éfeso. El apóstol Juan, quien escribe el Apocalipsis, quien recibe la revelación. Y con Juan viene María, porque Juan recibió el mandato del Señor Jesús, que le dijo: María, he ahí a tu hijo, he ahí a tu madre. Entonces Juan va con María y se instalan en Éfeso, que incluso hoy en día hay una casa que dicen que fue donde vivió él, con ella. Después también llega Felipe, el evangelista, y él vive ahí con sus 4 hijas que eran profetisas. ¿Ve? Entonces dice que esta ciudad era una ciudad donde algo tremendamente poderoso sucedía, una ciudad con una madurez espiritual, una iglesia con una madurez espiritual. Entonces el Señor mismo reconoce las obras y el arduo trabajo y paciencia, pero después le dice que tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Dice: has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Tú no has desmayado, has seguido trabajando, has peleado, pero hay algo que está pasando aquí. Has dejado tu primer amor. Hermano, esto es tremendo, esto es algo muy, muy importante, porque cuando se deja el primer amor, se sigue sufriendo, se sigue trabajando, se sigue procurando hacer lo mejor, pero sin amor. Muchas veces nosotros trabajamos arduamente pensando que estamos trabajando para el Señor, pero estamos trabajando sin amor.
o ministramos sin amor, o en nuestras casas vivimos sin amor, aunque estamos ahí llevando la provisión. Pero cuando el Señor dice, tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. Y esta es la pregunta para hoy. Cuando se te acaba el amor, cuando tu amor es invadido, aquí vemos a una iglesia poderosa, aquí vemos a una iglesia que trabaja, una iglesia que conoce misterios, una iglesia que impone las manos, que vienen sanidades, que vienen unciones. Tal es así que se levantan las potestades para pelear, pero la potestad no puede resistir esa unción de esta iglesia. Pero cuando esta iglesia se aleja o cae del amor de Dios, la iglesia empieza a desvanecerse. Porque dice ahí en el verso 5, recuerda por tanto de dónde has caído. Así que nosotros vivimos en el amor de Dios, vivimos en la obra del Señor, pero hacer la obra del Señor no necesariamente quiere decir que nosotros vivamos en el amor de Dios. ¿Cuál es nuestro mejor ejemplo? El mejor ejemplo lo da el verso 1, que dice que el Señor anda en medio de los 7 candeleros de oro. El Señor tiene cuidado de los candeleros, los cuida, los limpia. ¿Por qué? Porque quiere que esas luces estén resplandecientes delante del tabernáculo de Dios. Entonces, cuando nosotros muchas veces empezamos a trabajar y no hacemos las cosas con amor, aunque se ve el trabajo, que es arduo, que es fuerte, que es dedicado, pues nuestra luz no brilla. No brilla lo suficiente, y esto es lo que el Señor le está diciendo a la iglesia. Yo conozco tus obras, conozco lo que estás haciendo, pero estás o has caído de este lugar, has caído del amor, has caído de la pasión. Ahora, caer del amor o cuando se deja el amor, cuando se acaba el amor, está hablando de un amor para con Dios. Está hablando del amor que tú sentías y que yo sentía cuando recién empezamos la obra del Señor. Cuando habían potestades que gobernaban nuestras vidas, cuando habían lugares que preferíamos nosotros como las universidades, los libros, la gramática y estas cosas, la música. Y nosotros nos dimos de cuenta de que había algo más poderoso, más sublime, más hermoso, que era conocer a nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros procurábamos estar en la iglesia, estar 10, 15 minutos antes de la iglesia para llegar a la oración, para llegar a la alabanza, para poder llegar y conversar con los hermanos, para poder recibir un abrazo de los hermanos. Porque sabíamos que cuando nosotros pisábamos los atrios de la iglesia, sentíamos el poder y la paz del Señor. Y resulta que muchas veces nuestro trabajo ahora no nos permite ver esto. Porque ya no sentimos el amor, porque ya ministramos por ministrar, o ya la gente simplemente va a la iglesia porque hoy es miércoles, día de oración, entonces hay que ir a la iglesia, o hoy es domingo, o hoy es martes, entonces hay que ir a la iglesia. Pero se pierde ese amor, y esto es lo que está viendo el Señor está viendo tu luz, y la palabra del Señor nos enseña que nuestros ojos es lo que refleja la luz que tenemos adentro. Entonces, cuando vemos a personas que están metidas en la iglesia con amargura, decimos, aquí no hay paz. Y esa luz está disminuida. Y esto es tremendo, hermanos, porque nos estamos alejando del amor de Dios. Amén. Por eso dice el Señor, recuerda por tanto donde has caído y arrepiéntete. ¿Arrepiéntete de qué? Arrepiéntete de que te invadieron tus pensamientos. Arrepiéntete de que pusiste cosas por encima del amor de Dios y ahora esas cosas te preocupan más que lo que el Señor te está dando. Amén. Y lo que el Señor te está dando es luz y vida eterna. ¿Por qué? Porque Él es la luz del mundo y Él es la vida. Él es el camino, la verdad y la vida. Amén. Entonces dice, si ese punto se pierde, es por ese agujero que se va a ir colando la destrucción hasta que el candelero sea quitado. Amén. Ahora, ¿cuál es el problema con esto? El problema con esto es que se empezó a perder
por la cantidad de doctrinas, ¿ok? Por la cantidad de estatutos que se han hecho. Yo los invito a que vayamos ahí al primer libro de Timoteo, en el capítulo 1, en el verso 3. Resulta que cuando Pablo está allá, ustedes lo pueden leer en el capítulo 20 de los Hechos, Pablo primero deja en Éfeso a Aquila y a Priscila, luego está Apolos, Apolos se va para Acaya, pero después Pablo envía a Timoteo. Amén, porque era importante que mantuviera esto allá en Éfeso. Mire lo que le dice Pablo a Timoteo. Allá en el capítulo 1, verso 3, dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos a que no enseñasen diferente doctrina. Entonces dice, yo te rogué que te quedases en Éfeso, ¿para qué? Para que mandases, para que instruyeses, para que mandases. Y esta palabra mandar es para que los sometas ¿a qué? A que no enseñen diferente doctrina. ¿Ok? Dice, ni presten atención a fábulas y a genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por la fe. Así te encargo ahora. Entonces, ¿qué pasó en Éfeso? Pues que se fueron a un extremo. Entonces empezaron a basarse en los libros, en las literaturas, y esto, envuelto con religión, se volvían fábulas. Y todas estas fábulas se convertían en doctrinas, porque ya venían los obispos, ya venían los dirigentes, los ancianos, y empezaban a enseñar todas estas cosas que eran fábulas y genealogías, que por supuesto que son importantes las genealogías, pero de ahí surgían teologías, y estas teologías empezaban a separar a los hijos del amor de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios era clara, específica, como Pablo la había enseñado. En ese momento, lo único que circulaban eran un par de cartas de Pablo, pero se tenían que basar en ¿qué? En la ley, en el Antiguo Testamento y en la revelación que ellos tenían. Todavía no existía el Apocalipsis. Hasta ahora se iba a escribir, unos 20 años después se iba a escribir Apocalipsis. Así que ellos lo que se tenían que guiar era por la dirección del Espíritu y por la Torah, por la ley. Entonces dice el verso 4 ahí, en 1:4 de 1 Timoteo dice, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios. Y esta palabra edificación es importante, porque la palabra edificación quiere decir economía, que se traduce lo mismo economía, o se traduce lo mismo mayordomía, se traduce lo mismo eclesía, que eclesía es iglesia. Entonces, cuando Pablo le está diciendo a Timoteo que mande a que no se enseñen cosas, vanas palabrerías, que no se enseñen falsas doctrinas, es porque se está atentando contra la economía de Dios, contra la economía de la iglesia, contra la economía que nosotros tenemos que ser buenos administradores de ella. Y la iglesia es la administración de los hijos de Dios. Entonces, cuando Pablo le está diciendo a Timoteo estas cosas, le está diciendo que algo tremendamente está pasando ahí. Ya se metió el diablo, porque el diablo se mete muy sutilmente. Entonces, aquí nos damos de cuenta de qué fue lo que empezó a suceder en Éfeso. ¿Por dónde se empezó a degradar la condición de la iglesia en Éfeso? Comenzó por doctrinas. No era que habían dejado la doctrina, fue que se centraron en doctrinas, en discusiones acerca de la ley, en genealogías, en fábulas. El diablo es muy sutil. Ellos no empezaron con pecados groseros. Aquí no habla de pecados groseros. ¿Qué fue lo que Pablo había dicho? Se levantarán lobos rapaces que no perdonarán al rebaño y llevarán tras sí a los discípulos. Y empezaron con doctrinas, con cosas. Así la iglesia dejó de ser espiritual y fue arrastrada a un montón de discusiones, inclusive de cosas legalistas, de teología. Esto fue el agujero por donde se perdió el primer amor.
Se pierde el primer amor porque las personas que están en los lugares de privilegio, de liderazgo, se centran en esto. En vez de centrarse en el estudio de la palabra y en la oración, en comunión con los hermanos, cada uno empezó a hacer sus propios estudios y cada uno empezó a sacar sus propias conclusiones. Y ahí se metió el diablo. Ese fue el agujero, ese fue el problema. Ahí tenemos la epístola de los Efesios, una epístola preciosa a los Efesios, y tenemos la carta aquí en Apocalipsis, capítulo 2, la carta a la iglesia de Éfeso. Pero en medio de esta carta tenemos el mensaje de Pablo, que Pablo le dice a Timoteo. Le dice, allí está sucediendo algo y yo te encargo que tú les mandes a que no enseñen mala doctrina, a que tú les enseñes la sana doctrina. Por eso es que muchas veces, hermanos, hay tanta pelea, hay tanta contienda dentro de las iglesias cuando viene un pastor y trae la sana doctrina. ¿Por qué? Porque ya vinieron otros lobos rapaces y sembraron en la iglesia, sembraron en los hermanos fábulas, sembraron en los hermanos genealogías, y los hermanos se fueron por ahí. Vamos a ver un punto muy importante que se llama la consigna de Satanás. Entonces, la consigna de Satanás es la sutileza, la siembra y la cizaña muy camuflada. ¿Amén? Muchas veces nosotros, ¿se acuerdan la semana pasada que hablamos acerca de lo que era un clavo mal puesto en la pared? Que hay personas que son como clavos mal puestos en la pared, aunque están dentro de la iglesia, son personas que vienen con una sutileza tremenda. Dice en el verso 6, dice, después de decirle al Señor, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de tu lugar, si no te hubieras arrepentido. Amén. O sea, arrepiéntete, haz las primeras obras. ¿Cuáles son las primeras obras? Pues las primeras obras que hacías cuando conociste al Señor, cuando tenías pasión, cuando no te importaba si estaba lloviendo o si estaba nublado o si estaba haciendo mucho sol, venías a compartir con el Señor. Cuando en tu pensamiento y en tu corazón en todo momento estaba el Señor. Amén. Cuando procurabas ponerte a la orden para trabajar para la obra del Señor. Dice esto, mire. Arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Mire qué tremendo es esto, hermano. Pero después dice en el verso 6, dice, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Y aquí cuando yo hablo de la consigna de Satanás, de la sutileza, de la siembra y de la cizaña camuflada, hablo de este versículo, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas. ¿Quiénes eran los nicolaitas? ¿O de dónde viene el nicolaísmo? Esto es interesante, hermanos. El nicolaísmo viene de uno de los 7 diáconos que se nombraron allá en Éfeso, en Hechos. ¿Se acuerda que se nombró a Esteban, se nombró a Nicanor, se nombró a Panfenas, y uno de esos 7 diáconos era Nicolás? Hay muchos estudios porque la Biblia no nos habla de Nicolás. Allá los primeros comentaristas del siglo I hasta el siglo III, entre los que estaba Clemente, escribieron algo acerca de Nicolás, de que ahí empezó el nicolaísmo. Y dice que este nicolaísmo provino de Nicolás, uno de los 7 diáconos. Porque hubo un momento que hubo una discusión, porque cuenta la historia de que Nicolás tenía una mujer muy hermosa. Y algunos de los discípulos le dijeron que él estaba celoso por causa de ellas, por causa de ella. Nicolás dijo, ella está ahí y el que quiera llegarse a ella que se llegue. Pero el asunto no era que Nicolás quería prostituir a su mujer, sino que simplemente quería demostrar el desprendimiento
del cuerpo con su amor a Dios. O sea, esto no es importante, lo que realmente importa es nuestro amor a Dios, nuestra alma, nuestro espíritu a Dios. Pero él estaba dando un ejemplo. Dice que muchos de ellos en su mente fornicaron con ella, con la mujer. Entonces, de ahí empieza a nacer una palabra tergiversada, que es que nosotros tenemos que cuidar nuestra alma y nuestro espíritu, pero que el cuerpo puede hacer lo que quiera, el libertinaje del cuerpo. Entonces, si ustedes se dan de cuenta de la sutileza que sucedió aquí, el diablo mismo operó. Lo que dijo Nicolás, que no fue muy claro, cuando él dijo, ustedes la ven, es una mujer hermosa, pero realmente esto no es lo importante para mí, porque lo importante para mí es el amor a Dios. Ellos lo tomaron y el diablo metió en el corazón de ellos ese pensamiento y dijo, entonces podemos hacer con nuestro cuerpo lo que querramos, pero tenemos que guardar nuestra mente. Y eso lo pusieron como algo religioso, como institución. Y resulta que allá en Éfeso se hacen unos concilios. Entonces el primer concilio justamente fue para tratar algo, allá en el 281, si no estoy mal, para tratar algo que tenía que ver con el comportamiento del clérigo. Ya después por allá en el 431, que hacen el concilio, un concilio tremendo. Antes de eso había habido otro concilio que le llaman el concilio de los ladrones, porque ellos empezaban a discutir todo tipo de doctrinas que ellos mismos habían hecho. En este concilio, en el 431, es cuando a María, ya Juan había muerto, cuando a María la llaman Teotocos. ¿Por qué la llaman Teotocos? Porque Teotocos quiere decir la madre de Dios. Entonces, en ese concilio, lo que se discutía era de que María había concebido a Jesús. Por tanto, María era la madre de Dios. Y ustedes se dan de cuenta que lo mismo que pasó con Nicolás, se lo pusieron ahí en ese concilio. Entonces, de ahí surge esa línea donde ya no estaba Diana de los Efesios, sino que se empieza a adorar a María, que según ellos es la madre de Dios. De hecho, ella fue la que concibió al Señor Jesucristo. Amén. Al Señor Jesucristo, hombre. ¿Por qué? Porque dice que María incluso muere en Éfeso. Cuando Juan ya está en Patmos, ya María ha muerto allá en Éfeso. Y entonces resulta que la tumba de María está en Éfeso, la tumba de Juan está en Éfeso, la tumba de Felipe está en Éfeso. Pero estos concilios fue donde se empezaron a tergiversar las verdades y fueron muy sutiles. ¿Ok? Entonces, de la misma manera, estos nicolaitas son los que dicen, pero tienes esto que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Y a estos hermanos el Señor aborrece. ¿Ok? Todos estos que tergiversan la ley, todos estos que tergiversan las palabras, todos estos que manipulan. Porque resulta que a partir de ahí, la palabra nicolaita significa conquistar los laicos, o sea, conquistar el pueblo religioso. Y desde ahí es donde empieza a surgir la línea del papado. De hecho, el primero, y esto es curioso, que empieza con la línea del papado fue un papa llamado Nicolás I. Entonces, se dan de cuenta, hermanos, qué era lo que estaba viviendo Éfeso y cómo el enemigo, cómo el diablo se mete tan sutilmente por palabras que nosotros en nuestro corazón creemos que son santas, creemos que no hacen daño, pero el diablo las utiliza ¿para qué? Para meter su cizaña. Algo sucedió en el jardín del Edén. Allá en el jardín del Edén, Adán y Eva sabían que no podían comer del árbol, no podían comer de ese fruto. Pero ¿qué vino Satanás a decirle? No, si el fruto es bueno. Él cambia la verdad y hace caer. Así pasó aquí con los nicolaitas. Amén. Entonces, algo tremendo pasa aquí
en Éfeso. Por eso el Señor dice, ustedes son una iglesia poderosa. Si ustedes leen la carta a los Efesios, ustedes se van a dar de cuenta que en esa carta, allá no se muestra doctrina, allá en esa carta no se muestran mandamientos, en esa carta lo que se muestra es el esplendor de la iglesia, la luz de la iglesia. Cuando Pablo escribe Efesios, la carta a los Efesios, esa carta la escribe desde Roma. Y ya en los últimos días, Pablo le escribe, ustedes son la iglesia poderosa, ustedes son una iglesia que están para administrar la economía de Dios, para administrar la mayordomía de Dios. Dice ahí en Efesios que nosotros estamos para administrar a las potestades y a los ángeles en los lugares celestes. Que nosotros como iglesia tenemos ese poder. Pero ¿qué pasó? Llegaron los nicolaitas y están, hermanos, dentro de la iglesia. Hoy en día están dentro de la iglesia porque sutilmente hay hermanos que están enojados, están tristes, han caído del primer amor porque pusieron su mente en los hombres, porque pusieron su corazón en los pastores, y si el pastor no va, si el pastor no la visita, entonces está enojada. Y esto se llama nicolaita. Alguien fue allá y le dijo, sí, claro, eso no es así, eso tiene que ser así. En otra iglesia se forma esto. Y sutilmente sembraron la semillita. Y decíamos la semana pasada, lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y lo que desatares en los cielos será desatado en la tierra. ¿Ven? Ahí está en Mateo capítulo 16, 18. Entonces, estos nicolaitas son los que el Señor aborrece. Y nosotros también tenemos que aborrecerlos, hermanos, porque nosotros hemos nacido para la luz, y nosotros como hijos de luz, dice el apóstol Juan, que de hecho la primera, segunda y tercera carta de Juan fue escrita desde Éfeso. Entonces imagínense lo que tenía esta iglesia, Éfeso. Por eso es la primera iglesia, la iglesia de los apóstoles, el poder. Dice, verso 3, dice, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Entonces lo que te hace caer a ti del primer amor, cuando se cae del amor, cuando se pierde el amor, ¿qué es? Que viene, se llena de letras, se deja el espíritu, se empieza a poner la vista en los hombres, se empieza a dejar guiar por los hombres en vez de dejarse guiar por el espíritu, se deja de congregarse con los hermanos, se deja de estudiar con los hermanos y se cae en la patraña y en la artimaña del diablo, de los lobos rapaces. Porque ciertamente hay hermanos dentro de las iglesias que están en descontento con las personas que están dirigiendo. Y no les importa. Hacen lo de las moscas. ¿Ustedes saben cómo operan las moscas? Van, hacen su gracia y después y vuelan y se van. Nosotros, hermanos, tenemos que arrepentirnos de esto. Muchos de nosotros estamos trabajando por trabajar, pero estamos trabajando sin amor. Otros vienen por venir, pero vienen sin amor. Y lo importante de estar en la iglesia, que es la casa de Dios, es estar en armonía, los hermanos juntos. ¿Para qué? Para que baje la unción del Señor. Amén. Dice el verso 7, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias, no a la iglesia específicamente en Éfeso. Éfeso era la lumbrera para las 7 iglesias. De Éfeso salía la luz para Esmirna, para Pérgamo, para Sardis, para la Odisea, porque era la iglesia de los apóstoles. Amén. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Así que también es para nosotros, hermanos. También es para nosotros, más en estos tiempos, que nosotros podamos reconocer nuestro primer amor, volver al primer amor. A mí me encanta esa palabra porque dice el Señor ahí en el verso 5, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Y si dice arrepiéntete,
es porque tenemos la puerta abierta de volver. Pero si no te arrepientes, vendré pronto a ti. Y cuando dice vendré pronto, viene pronto. Y quitaré tu candelero de su lugar. Te quitaré del lugar del trono de Dios. Esto es tremendo, hermanos. Esto es tremendo. Tenemos que guardarnos para el Señor. Tenemos que seguir nosotros con el amor con el que fuimos nosotros llamados, porque no es nuestro amor, es el amor del Señor. Dice que Él nos amó a nosotros primero. Esto lo escribía Juan, ahí desde Éfeso. Entonces dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Qué le pasó a Adán? Adán le fue quitado y fue sacado del Edén. Y el Edén lo pasaron para el reino de Dios. Más adelante, ya en Apocalipsis, para los últimos capítulos, Juan ve el árbol de la vida allá en el Edén de Dios. Entonces dice que al que venciere, Dios le dará a comer del árbol de la vida. Ahora, esta palabra son las cosas que son ahora. ¿Ok? Son las iglesias de ahora. Todavía no estamos mirando las cosas del futuro. Son las iglesias de ahora. Nosotros podemos tener acceso al árbol de la vida si nosotros llegamos en fidelidad, en amor. Amén. Pero si nosotros no estamos en amor, si no nos hemos arrepentido, usted puede seguir yendo a la iglesia. Usted puede seguir ministrando si quiere ministrar. Pero va a ministrar sin amor. Dios lo que quiere en esta mañana, Dios lo que quiere hacer contigo en este tiempo es limpiarte. Como sumo sacerdote, dice que el Señor está en medio de los candeleros y te está mirando. Y si tú estás en Éfeso, si estás perdiendo tu primer amor, lo que el Señor quiere es limpiarte. Limpiar tu despabiladera. ¿Para qué? Para que tu luz florezca. Para que puedas tener ese nuevo toque del Señor. Es necesario que todos los días podamos nosotros avivar la llama. Le decía Pablo a Timoteo, aviva el don, la llama del Espíritu que está en ti. Amén. Entonces, hermanos, con esto termino. Con el final de los que no se arrepienten. Dice el final de la historia de Éfeso. Termino diciéndoles que por allá, en el año 256 más o menos, fue destruido totalmente el templo de Diana y comenzó a destruirse, la destrucción de Éfeso. Después, 600 años y pico, por allá en el siglo VII, cuando Mahoma se había tomado el poder a la fuerza, llegaron los musulmanes y destruyeron y mataron a todos los cristianos en Éfeso. ¿Por qué, hermanos? Porque se habían entregado a las fábulas, porque habían preferido lo que estaban haciendo los nicolaitas. Se fueron por la conquista de poder gobernar por medio de la religión. Y llegaron los musulmanes y destruyeron a los cristianos. Y después, más adelante, llegó un emperador que había construido una capilla. Ya no era la capilla, ya no era el santuario de Diana de los Efesios, sino que ahora le llamó Sofía. Y esta Sofía es la diosa de la sabiduría. Y ustedes podrán recordar también allá en el libro de los Hechos que cuando venía la predicación de Pablo, todos los de Éfeso lo que sacaban eran los libros y los quemaban. O sea que qué clase de libros y qué clase de sabiduría había allá en Éfeso. ¿Se dan de cuenta? Entonces dice que cuando vinieron los musulmanes, este Justiniano mandó a quitar todo lo que tenía que ver con cruces y con todo este tipo de cristianismo, y lo que hizo fue poner una media luna que representan a los musulmanes y que representa a Alá, el Dios de los musulmanes. Y entonces dice que desde ahí hasta hoy, porque eso es Turquía, está esa capilla o está ese santuario, que es el santuario a la sabiduría.
Entonces, si ustedes se dan de cuenta, lo que antes era Artemisa, después pasó a ser Diana de los Efesios, después le pusieron María Teotocos, a María, la Virgen María, que ya después salta para Roma, ¿okay? Pero ahí en ese lugar entonces pusieron a Sofía, otra deidad femenina, que es gobernada por los musulmanes, o que es la patrona, o por así decirlo, la deidad que adoptaron los musulmanes. Aunque ellos dicen pues que son teocráticos, que ellos solo creen en Alá, pero ellos tienen ahí un santuario que también se les metió sutilmente. Entonces, como vemos, mis queridos hermanos, es muy fácil caer. A este Éfeso no solamente lo atacaron los musulmanes y acabaron con todos los cristianos, sino que como era un puerto, pasaba un río, el río Coisto, y este río se fue tragando la ciudad, la fue llevando, se la fue llevando, hasta que en este momento de Éfeso no queda nada. Si tú no te dejas despabilar por el Señor, arreglar, moldear por el Señor, va a venir un río y te va a llevar, te va a ir carcomiendo, hasta cuando de ti no quede nada. Recuerda, por tanto, y arrepiéntete de donde has caído, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré el candelabro de tu lugar, si no te hubieras arrepentido. ¿Qué le sucedió a la ciudad donde hubo tanto poder de Dios? Fue quitada, fue removida, literalmente fue removida. Amén, hermanos. Entonces, ¿cómo está tu lámpara en esta tarde o en esta mañana? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está tu primer amor? ¿Cómo está ese amor para con Dios? ¿Conoces el amor de Dios? Porque si no lo conoces, el amor de Dios es precioso, es sublime, es justo, es recto, es amoroso, pero no tiene nada de libertinaje. Es sencillo para entender y tiene una eternidad para disfrutarlo. Pero muchas veces caemos y no somos exentos de ellos. Quizás algún nicolaíta, alguno con ese espíritu por el cual también debemos orar, se ha metido dentro de nuestras casas, dentro de nuestra iglesia. Y ese espíritu tenemos que aborrecerlo. ¿Cómo lo identificamos? ¿Cómo lo vamos a identificar si nosotros no tenemos una comunión con el Espíritu Santo? Y el Espíritu Santo es el que nos revela. Porque Juan ciertamente le fue revelado. ¿Cuándo? Dice aquí, cuando él estaba en el día del Señor, en el capítulo 1. Dice, estando yo en el día del Señor, en el Espíritu, en la oración, viene la revelación. Entonces, hermanos, ¿dónde está tu primer amor? ¿Cuál es tu primer amor? Amén. Mi oración en esta mañana es que cada uno de nosotros expresemos primeramente el amor para con Dios. Y así como nosotros orábamos el miércoles pasado, nuestra oración era Daniel capítulo 10, Daniel capítulo 10, verso 12. Que dice, entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Y orábamos por la disposición del corazón, para que tuviéramos disposición. Y si no hay amor, ¿cómo va a haber disposición del corazón? ¿Para qué? Para entender que los misterios de Dios, los tiempos de Dios. Y para eso tenemos que humillarnos en oración. Tenemos que irnos de rodillas y pedirle y clamarle al Señor de que nosotros necesitamos volver. De que nosotros necesitamos entender. Pero tenemos que hacerlo con amor, con reverencia. Porque así la imagen preciosa del Señor Jesucristo, en medio de los 7 candeleros, entiende que uno de esos candeleros eres tú. Y aquí hay una advertencia. Arrepiéntete. Arrepiéntete y haz
las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieses arrepentido. Así que hay una puerta abierta. Este es el amor que Dios tiene todavía con nosotros, la misericordia de Dios. Amén, hermanos. Así que yo espero en mi corazón que esta palabra pueda haber llegado hasta los suyos y que el amor de Dios, que sobrepasa barreras, que sobrepasa fronteras, esté con ustedes. Señor y Padre nuestro, te damos gracias, mi Dios, por este tiempo. Te damos gracias, Padre, por tu palabra y te pedimos, Señor, que tengas misericordia de nosotros, Señor. Perdónanos, Señor, porque muchas veces hemos fallado, mi Dios. Muchas veces nosotros nos hemos vuelto a las fábulas y al consejo de los hombres. Pero qué hermoso, Señor, cuando vivíamos contigo, Señor, y cuando tu palabra era todo lo que necesitábamos, mi Dios, y te pedimos que nos vuelvas a ella. Decíamos el miércoles pasado, Señor, que si nosotros entendemos que la predicación es la palabra de Dios, entonces estaremos gozosos y alegres de ir a tu iglesia, a tu casa, Señor, a escuchar tu palabra. Señor, que tu amor, Señor, vuelva sobre nosotros, que toque los corazones, Señor, de nuestros hermanos, aquellos que están tibios, Señor, aquellos que están enfriándose, mi Dios. Que tu palabra, Señor, llegue hasta ellos, mi Dios, que tu Espíritu Santo, Señor, sea sacudiéndolos así como a esos candelabros, Señor, sea quitando lo que no, Señor, sirve, Señor, para que su luz pueda volver, Señor, a resplandecer. Nosotros te damos, Señor, a ti toda la honra, toda la gracia, mi Dios, toda la alabanza, porque tú, Señor, todavía, Señor, crees en nosotros. Gracias, mi amado Dios, por tu Hijo Santo, nuestro Señor Jesucristo, por quien ministra, por quien intercede por nosotros, Señor, delante de ti. Gracias por tu santo y precioso Ruach HaKodesh, tu Espíritu Santo, mi Dios. Que a pesar de lo que somos, Señor, tú continúas con nosotros trabajando. Tú tienes paciencia, tu arduo trabajo por nosotros, Señor, lo podemos sentir en esta mañana. Gracias, mi Dios. A ti, Señor, sea toda honor, toda honra y toda alabanza en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que se escuche tu voz, canta. Aleluya. Decimos te amamos, te amamos. Dile te amamos, Señor, te amamos. Te amamos. Te dile que esperamos, te esperamos, te esperamos, te esperamos. Todos cantamos aleluya.